Dios le bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo y vamos a estar hablando sobre algo que espero que lo entienda, que se llama la justificación. Ser justificados delante de Dios por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, o sea, declarados justos por Dios por la fe en la obra expiatoria de Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar hablando sobre lo que es estar justificado. Es un estado, ¿no? Es ser declarado justo por Dios. Entonces, hemos visto lo que es el nuevo nacimiento, que una persona tiene que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, y Dios te da una nueva vida, te ha dado un nuevo nacimiento, y entonces sos una nueva criatura, tal como lo dice el apóstol San Pablo en 2 Corintios 5, 17, que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, para que tu nueva vida se desarrolle y pueda establecerse una relación de amor y comunión espiritual con Dios sin barreras, es necesario que no tengas dudas respecto a tu aceptación por parte de Dios. Que Dios te ha aceptado a pesar de todos tus pecados, que Dios te ama, que te amó, como dice la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, Jesucristo, para morir en la cruz, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús y nadie más, no se pierda, no se vaya al infierno, sino que tenga vida eterna, vaya al paraíso de Dios por toda la eternidad. Entonces, Dios hace esto precisamente en lo que la Biblia llama la justificación. En el nuevo nacimiento, una persona recibe una nueva vida y una nueva naturaleza. En la justificación, uno recibe una nueva posición delante de Dios. Eso vamos a estar viendo en estos programas. Una nueva posición delante de Dios. Entonces, podemos ilustrar la diferencia entre el nuevo nacimiento y la justificación con lo que sucede a un recluso de una cárcel que sale de cumplir su condena. Una cosa es salir a la libertad al cruzar las rejas de la cárcel, lo que equivale al nuevo nacimiento. Sale en libertad. Y otra cosa es que la sociedad acepte de nuevo a ese ex recluso, olvidándose de sus delitos pasados por los cuales ya cumplió su condena, y que lo trate como a una persona justa, y que él mismo se sienta como una persona justa, como si nunca hubiera cometido ninguna infracción. Esto equivale a la justificación. Por lo general, el mundo nunca perdona a un ex recluso, y este se siente por el resto de su vida con la humillación de la culpa pasada. Pero no sucede así con Dios. Eso es importantísimo. Él hace una obra completa dándonos libertad de la condenación y la vida eterna como hijos suyos. Pero también soluciona el problema de nuestra culpa y nuestra aceptación por parte suya por medio de la justificación. Es decir, Dios nos declara justos, como si nunca hubiéramos pecado, y nos acepta. No es que una persona se arrepiente, pero Dios dice: pero los pecados pasados los vas a tener que pagar en algún lado. No. Dios dice que echará en lo profundo del mar todos los pecados, y en el libro de Hebreos dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, la justificación, vamos a dar una definición, es un acto judicial de Dios por el que declara que el pecador ya está libre de condenación, y además le restaura al favor divino, al confiar en Cristo y en sus méritos para obtener la salvación. Lo repetimos. Justificación es un acto judicial de Dios por el que declara que el pecador ya está libre de condenación, pero además
y eso es lo que es la justificación, le restaura el favor divino cuando él confía en Cristo y en sus méritos para obtener la salvación. Está restaurado al favor divino, está justificado, declarado justo, y Dios lo trata como un hijo y como que alguien que nunca pecó. Los términos justificar y justificación en la Biblia tienen una connotación jurídica, mostrándonos que tiene que ver con la posición legal de un cristiano delante de Dios. Es decir, con su situación ante la ley moral de Dios. Dicha ley surge de la misma naturaleza santa de Dios y nos obliga porque somos creados por Él y por lo tanto somos sus criaturas que debemos vivir en armonía con Él. Entonces hay una necesidad de la justificación. Tu posición sin Cristo delante de Dios era la de un reo condenado a muerte por haber transgredido la ley de Dios. Y eso es prácticamente la mayoría de las personas. Algunas personas tienen una rebelión activa y otros tienen una rebelión pasiva, o una indiferencia pasiva, y no toman en cuenta a Dios para nada. Y eso también es estar perdido, no adorar a Dios, no importarle nada a Dios, y no ser justificados por Dios, ni recibir los beneficios de la cruz del Calvario que Cristo murió en lugar de cada uno. Si la persona es indiferente, no averigua, no le interesa, el Señor dice, busquen y encontrarán. Si usted indaga y tiene realmente deseo de conocer la salvación, de ser salvo, de tener la seguridad de que va a ir al cielo, la va a encontrar. Jesucristo ya murió por usted, pagó su deuda, usted tiene que recibir ese regalo de Dios que es la vida eterna, y Dios, además de declararlo justo, que es la justificación, lo declara embajador en el nombre de Cristo, hijo de Dios, coheredero con Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo extraordinario. Entonces, Dios te da una nueva posición, la de absuelto, libre de condenación, porque Cristo, siendo justo y sin mancha, pagó por usted, muriendo en su lugar en la cruz del Calvario. Sin esto sería imposible que pudiera tener paz en tu corazón y comunión con Dios. ¿Se entiende? Entonces, la justificación es un acto judicial de Dios por el que declara que el pecador ya está libre de condenación y le restaura al favor divino. Eso es la justificación. Ahora, vamos a ver algunos textos de la palabra de Dios que vamos a descubrir por nosotros mismos cuál es la condición del hombre sin Cristo, o sea, según la palabra de Dios. Entonces, Isaías 59, 1 y 2 dice, «He aquí no se ha acortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Pero, dice, vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para que Dios no le oiga». El pecado produce una separación entre una persona y Dios. Jesucristo en la cruz llevó los pecados y uno murió en nuestro lugar, y entonces uno tiene que aceptar ese regalo de la salvación. La gente cree que por tener una religión tal vez vaya al cielo, y no es por eso, no es ese el camino. Tratar de portarse bien está bien, pero no hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces Jesús nos da las buenas nuevas y dice, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio, estas buenas nuevas en todo el mundo. Ya morí por todos, les pagué los pecados, la culpa de ellos fue sobre mí, y por mis heridas ustedes son sanados. Entonces aquel
que recibe a Cristo en su corazón es transformado en una nueva criatura, en un hijo de Dios, y es declarado justo delante de Dios. Segunda Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no en cualquier santo o cualquier otra persona, el que rehúsa creer en Jesucristo no verá la vida eterna, sino que el enojo de Dios está sobre él. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Por eso todos necesitamos un Salvador. Por eso cuando miramos los mandamientos vemos que no los podemos cumplir y no los podemos cumplir. Y entonces eso nos lleva a mirar y miramos a Jesús. Necesitamos un Salvador que haya muerto en nuestro lugar y haya pagado nuestras culpas. Y es ahí en que eso es el Evangelio, eso son las buenas noticias, que nadie alcanza la estatura que Dios, o la valla que Dios quiere que saltemos, en bondad me refiero, sino que Jesús, Él pagó nuestros pecados para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, la separación de Dios. No solo la muerte de ahí del cajón y el velorio, sino que es la separación eterna de Dios. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando vos recibís a Cristo, estás unido a Jesús y tenés la vida eterna. Jesús es el camino, es la verdad y Él es la vida. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Vamos a hacer una pausa y seguimos en este programa.